Um, Programa Educativo Verano TIC. Evolución Educativa 20-20.0. Educación durante y después del 2020. ¿Seguimos con el mismo sistema educativo o iniciamos con un cambio total desde cero? Aquí se brindarán temas de TIC, metodologías para entornos virtuales de aprendizaje, estrategias y experiencias educativas durante y después de la primera pandemia en la era digital. 60 minutos de aprendizaje digital desde tu casa, martes y sábados. 20 horas, Panamá, Bogotá y Lima. Entrevistas, talleres, debates, información y mucho más. Evolución Educativa 20-20.0. Organiza la comunidad Verano TIC. www.veranotic.org. Verano TIC, Programa Educativo Evolución Educativa 20-20.0, número 5, este martes 26 de mayo de 2020, a las 20 horas, Panamá, Bogotá y Lima. Consejo de TIC y metodologías para los entornos virtuales de aprendizaje. Dr. Herbert Oliva, México. Consejos para convertirte en un tutor virtual. Entrevista, Dr. Alberto Cañas, Costa Rica. Las tecnologías y la educación del siglo XXI, durante y posterior a la pandemia. Experiencias y recomendaciones. Taller en menos de 20 minutos. Ingeniera Angélica Vargas Guativa, Colombia. Innovación y cooperativismo en tiempos de pandemia. Sí, buenas noches, público que nos acompaña en este momento en el canal de Verano TIC YouTube con este quinto programa sobre evolución educativa 20-20.0. Les damos la bienvenida también a los expositores, al doctor Alberto Caña, a la ingeniera Angélica Vargas, al doctor, al doctor al doctor Herbert Oliva desde México, Guadalajara, y también al doctor Raúl Rodríguez, quien nos va también a apoyar el día de hoy en lo que es la presentación de este evento número 5. También a William Vegaso Muro desde Perú, Lima, un gran amigo de Verano TIC desde el inicio de este evento 2012. Lo que es William Vegaso ha estado también presente en lo que es Verano TIC. Jason Arango y el doctor Andrés Vargas también bienvenidos. Y muchas gracias, Raúl, bienvenido, por favor, a presentar el día de hoy. Está en sus manos el programa Evolución Educativa 20-20.0. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que siempre nos acompaña en Verano TIC, Evolución Educativa 20-20.0. En este programa número 5, seguimos repensando y reinventando las prácticas pedagógicas en pro de salir avante a las adversidades que se nos están presentando. Por eso están aquí los expertos y por eso también contamos con toda la experiencia, los educadores que nos dejan ahí plasmados en su chat esa magnífica experiencia y también ese aprendizaje. También se han vuelto multiplicadores, compañeros de Verano TIC, de todas las estrategias metodológicas que hemos compartido durante el transcurso y la vida de 20-20.0 en estos programas que son totalmente educativos para llegar a toda Latinoamérica, Europa y el mundo entero, que se conecta siempre a esta sesión de aprendizaje y de construcción de conocimiento colectivo. Quiero saludar a todos los organizadores del Verano TIC en esta nueva faceta
como lo es Evolución Educativa 20-20.0, especialmente al doctor Eric Miranda, a William Vegas, a Javier Vargas, todo el equipo de producción que está detrás de este gran evento y que también siempre ponen su granito de arena para que esta conexión sea totalmente exitosa. Vamos a saludar entonces para iniciar esta jornada al doctor Herbert Oliva. Doctor Herbert Oliva estará con nosotros a través de los consejos de TIC y metodologías para los entornos virtuales de aprendizaje. Doctor Herbert Oliva de México es un doctor que posee posgrados en pedagogía sociológica del Instituto Católico de Barcelona, posgrado para la enseñanza de los estudios sociales de la Escuela de Formación y también docente del Ministerio de Educación de El Salvador, también posgrado en pedagogía de la violencia escolar en Israel y más reciente un posgrado en competencias formativas para educación superior de la Universidad del Valle de Guatemala, con énfasis en gamificación educativa. Así que el profesor está en lo que es, en la gamificación educativa y lo que estamos viviendo actualmente en nuestro repensar en la educación. Bienvenido, doctor Herbert, los micrófonos son suyos. Un gran abrazo desde Colombia hacia México. Saludos, llenos de mucho afecto, mis estimados. Realmente no solamente estoy contento por participar en esta breve ponencia que voy a tener, sino porque no todos los días puedo estar a la par del célebre rockstar de la educación latinoamericana, el doctor Alberto Cañas. Así es que es un verdadero orgullo como salvadoreño. Quiero decirlo, yo vivo en Guadalajara, yo vivo en México, trabajo en México, pero realmente soy salvadoreño. Entonces, estar con un compatriota centroamericano de la talla y del quilataje del maestro Alberto, pues el beneplácito es para mí, así es que prometo tardarme poquito porque yo también quiero aprender mucho del doctor Alberto. Así es que, muchachos, sin más preámbulos, para este día yo me quiero permitir compartirles una pequeña presentación con la que pretendo dar algunos breves consejos de cómo ser tutor educativo en contextos virtuales. Entonces, voy a tratar de compartir pantalla. Ustedes me van a hacer el inmenso favor de indicarme cuando ya estén viendo el documento y me pueden indicar, por favor, maestro Raúl, si ya se ve, a pesar del desfase que tenemos de 30 a 45 segundos, ¿ya se ve en pantalla la presentación, mi PPT? Ya está por el canal 1, va saliendo por el canal 2. Ya está por el canal 2. Perfecto. Entonces, mis estimados profesores de América Latina, realmente es un gusto enorme poder compartir. Hoy Verano TIC se viste de fiesta y es precisamente por el conglomerado de invitados que tiene ahora este banquete educativo en el cual vamos a tratar de compartir, voy a romper el hielo, con esta pequeña cápsula que se llama Cómo ser tutor virtual. Cuando el doctor Eric Miranda, que quiero agradecerle porque realmente me siento como niño con juguete nuevo, muy contento de compartir tablas con el doctor Alberto, me dijo que íbamos a estar en este encuentro académico, pues me llené de mucho gozo y es por eso que traté de ser muy complejo, de ser muy ecuánime, muy sucinto y de dar la píldora pedagógica que el profesor está buscando en tiempos de confinamiento, en tiempos de COVID-19. Inicio mi presentación bajo el argumento de Fernando Sabater, quien dice: la educación es un servicio caro, complejo y que genera todo tipo de dificultades en muchos países. Pues precisamente eso fue lo que nos enfrentamos con el COVID-19, la complejidad del sistema educativo y la necesidad de virtualizar los nuevos escenarios pedagógicos. Por lo tanto, la primera pregunta con la que vamos a arrancar es cuestionarnos cómo funciona un aula virtual. Seguramente ya te diste cuenta, querido amigo profesor, mi querida amiga profesora, que el proceso de enseñanza y aprendizaje cambió. Toda la vida teníamos la necesidad de presentar el uso de tecnologías en el hecho educativo. Muchos profesores se subieron al tren del aprendizaje, otros no. Y ahora estamos con un nuevo escenario que nos está demandando virtualizar la educación. Dentro del preámbulo docente, dentro del preámbulo del fenómeno docente, yo quiero compartir un poco que siempre lo estoy argumentando y es que yo ya lo había leído por parte de este célebre académico y filósofo, el doctor Edgar Morin, quien estaba de una manera futurizando y nos cuestionaba si dentro de la formación docente nosotros estábamos preparados para saber afrontar las incertidumbres del hecho educativo. Y en segundo contexto nos preguntaba si sabemos enseñar la comprensión
en estos momentos de incertidumbre. Y es que para nadie fue sorpresa que el pasado mes de marzo, a nivel de la comunidad iberoamericana conformada por los 23 países, teníamos alrededor de 122 millones de estudiantes que se vieron afectados por el cierre de instituciones educativas. Esto nos emite la primera pregunta de, ¿están las instituciones educativas, están los docentes preparados para enfrentar las crisis generadas ante las situaciones ocasionadas por el COVID? No quisiera que poder darles yo una respuesta concreta, quisiera compartirles algunos elementos de análisis con los que ustedes van a poder sacar una definición problematizadora, pero más allá de la problematización, herramientas concretas para trabajar en estos contextos. Compartirles un poco que frente al tema de la pandemia, la Secretaría de Educación Pública de México saca a la luz el programa Aprende en Casa, en el cual a través de los canales de televisión se emiten ciertas cápsulas formativas y a partir de eso la Secretaría de Educación decide realmente hacer una pequeña evaluación hasta el momento. Se invitan a estudiantes de Yucatán, Morelos, San Luis Potosí, el Estado de México y Guerrero, y los estudiantes, el argumento central que manifestaban del por qué no estaban conformes con esta manera de virtualizar la educación a través de medios telemáticos es porque se les llenó de manera exacerbada de tareas que no tenían un fundamento pedagógico como tal. Y es que estos estudiantes aseguraban que los contenidos que se trabajan bajo los contextos virtuales o bajo esta manera de televisar la educación, de una manera son repetitivos, son de bajo valor en la aportación de conocimientos, y además de estas situaciones problemáticas con las que tienen que lidiar, también estaba el tema de acceder a los contenidos de manera muy dificultosa por el tema de la falta de internet. Esto nos permite cuestionarnos realmente qué implica la dificultad de virtualizar los escenarios educativos. Cuando yo lo he argumentado en más de algún evento en el que me han invitado, que no es lo mismo planificar una clase desde la concepción pedagógica o andragógica que preparar un diseño instruccional para generar una clase virtual. Y en relación a ello, al menos en mi querido El Salvador, me encontraba con la ingrata noticia que la falta de internet afecta a cerca de 6,195 estudiantes de la universidad pública salvadoreña. De no tomar alguna medida la universidad, esto les permitiría a ellos retrasarse en la normalidad de sus semestres académicos hasta el año 2023. Entonces, el panorama no es nada alentador, pero más allá de ello, los profesores sacamos gallardía y valentía para afrontar las adversidades. Algunas premisas fundamentales para poder compartir la docencia en ambientes virtuales y con recursos educativos abiertos es pensar en la comunicación con los estudiantes. ¿Qué constituye la comunicación con los estudiantes en este proceso de aprendizaje? El uso de redes y de herramientas realmente facilitan o complican, y si la comunicación permite una verdadera interacción con nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las ventajas de las clases virtuales? La primera, hay libertad para definirme el mejor formato del contenido, esto es, a partir de la perspectiva del profesor. Hay división de contenidos en módulos, hay libertad para trabajar desde cualquier parte del mundo, y muestra de ello, pues, es Verano TIC, que nos invita a todos los profesores de América Latina y del Caribe, y estamos haciendo sinergias a través de los medios virtuales que nos permite la tecnología del siglo XXI. También nos permite alguna facilidad para alcanzar en términos de eficiencia y eficacia más estudiantes y el bajo costo de producción. Para el estudiante hay una autonomía para estudiar lo que quiere. La economía del dinero en comparación con los cursos presenciales puede ser muchísimo menor. El tema de la certificación también es importante. Contenidos disponibles siempre que lo necesiten. De hecho, Verano TIC tiene grabadas estas sesiones y usted puede acceder en el momento que quiera para repetir el contenido. Por lo tanto, esto de virtualizar el escenario educativo requiere de ciertas cualidades por parte del tutor virtual. Cordialidad, capacidad de aceptación, empatía y esa capacidad de escuchar. La primera interrogante sería cuestionarnos, ¿realmente tenemos estas cualidades? ¿Realmente tenemos que desaprender para aprender estas cualidades?
A partir de ello, algunas implicaciones centrales nos permiten destacar que es importante que como docentes en escenarios virtuales propiciemos estrategias de comunicación educativa, que aprendamos también a definir los actores del aprendizaje y que como profesores sepamos cumplir el rol docente en los ambientes virtuales a cabalidad. ¿Por qué? Porque para poder ejercer una docencia en contextos virtuales hay que tomar dos elementos: la comunicación sincrónica y la asincrónica. En las pantallas ustedes pueden ver las ventajas y desventajas de la comunicación sincrónica. ¿Por qué? Porque la comunicación sincrónica permite una comunicación virtual en tiempo real. Es viable obtener respuestas inmediatas a los mensajes, pero dentro de sus desventajas podríamos decir que no es posible que sus participantes interactúen al mismo tiempo. Dentro de lo asincrónico, no tiene lugar en tiempo real, se reciben los mensajes en cualquier momento, pero puede programarse en el tiempo y mantener una comunicación más fluida. Esto nos va a llevar sin duda alguna, de manera gradual y paulatina, a determinar las funciones del tutor académico. Aun y cuando en 10 minutos no puedo describir de manera literal cada una de ellas, puedo compartirles que al menos las más importantes hacen hincapié a que las funciones del tutor pasan por una función académica, por una función de gestión, por una función social y por una función orientadora. Los invito entonces a que puedan de manera más detenida y colocando pausa en el video para que puedan identificar cada uno de los componentes que ustedes están viendo en este momento en su pantalla. Un ejemplo de cómo nosotros estamos tratando de manejar una literacia informática con los estudiantes y con los profesores es decirles que si vas a utilizar, por ejemplo, el chat de WhatsApp como herramienta formativa, pongas reglas claras del juego. En pantalla pueden ver algunos ejemplos que clarifican ello. Planteamos algunas recomendaciones como considera no dejar muchas tareas, limita las sesiones sincrónicas al mínimo, y es que tenemos que tener como muy claro qué es el rol que va a desempeñar el docente y el rol que va a asumir el estudiante. ¿Por qué? Porque importa mucho el papel que desempeña la retroalimentación como estrategia de comunicación en el aprendizaje virtual. Algunas categorías cognitivas que debe de trabajar el profesor en ambientes virtuales deben de ser las siguientes: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. En pantalla podemos compartir algunas habilidades de competencias, algunos verbos y algunos ejemplos digitales de lo que esto nos debería de dar como indicadores de logros concretos, de tal manera que si en una clase voy a trabajar una categoría cognitiva como recordar, el ejemplo digital o lo que voy a percibir como un indicador de logros podría ser conocer formatos de imágenes, saber buscar en Google o identificar qué programas o aplicaciones sirven para curar contenido. Algunos retos para el docente, dentro de los más importantes que puedo destacar, es provocar retos intelectuales, haciendo preguntas en el contenido de trabajo en situaciones que lo propicien, de tal forma que podamos potenciar el aprendizaje colaborativo o el aprendizaje basado en problemas. Hay que recordar que todo ambiente virtual de aprendizaje, y siempre lo repetiré, depende de una teoría pedagógica, nunca de la tecnología. Por lo que antes de pensar en qué herramienta tecnológica debo de usar, pues lo más importante sería pensar en qué teoría psicopedagógica me voy a respaldar para el uso de la herramienta tecnológica. De tal forma que en un ejemplo muy categórico dentro de las teorías psicopedagógicas que puedo utilizar para respaldar el uso de los mapas conceptuales, aprovechando la visita del impoluto doctor Alberto, yo podría decir que la teoría de Novak me puede dar como un basamento epistémico que me permita mejorar mi ejercicio docente haciendo uso de los mapas conceptuales. Algunos ejemplos de cómo inicio en lo personal una clase virtual o cómo cierro una clase virtual. Le pregunto a los estudiantes, ¿por qué estás acá? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué piensas aportar? ¿Qué te gustaría que ocurriera durante la clase y qué no te gustaría que ocurriera durante la clase? Le preguntamos a los estudiantes, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué es lo que has descubierto? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Y cuál es el aspecto metodológico con el que más te identificaste durante la clase? Para ello, podríamos pensar en definir a los actores del aprendizaje. Y es que acá vamos a considerar actividades individuales y actividades grupales.
Si voy a hablar de las actividades grupales, puedo considerar foros de discusión o debates, charlas interactivas o proyectos colaborativos. De igual manera para actividades individuales, como pueden ver en este momento reflejado en su pantalla. Considerando un poco el tiempo de profesor en escenarios virtuales, debes de pensar más con qué modelo instruccional vas a trabajar. De manera personal, yo trabajo con el modelo ADI, en donde analizo, diseño, desarrollo e implemento y evalúo. Lógicamente, en pocos minutos se me va a hacer dificilísimo poder darles una explicación profunda desde un abordaje teórico y práctico concreto. No obstante, pues queda la invitación abierta para poder desarrollar un taller al respecto. Y otra que me está dando muy buenos resultados son los 9 eventos de instrucción de Gagne, en donde motivo, genero aprehensión, adquisición, retención, recordación, generalización, ejecución y retroalimentación del conocimiento. ¿Por qué? Porque voy a intentar buscar en medio de los actores virtuales, en medio de los actores en ambientes virtuales, considerar una mediación entre quienes aprenden, entre estudiantes y docentes, entre quien aprende y el objeto de aprendizaje, entre los estudiantes y el conocimiento, entre las instituciones educativas y la sociedad, con las mediaciones tecnológicas, en relación con las tecnologías y sus usos, y en relación con lo que se enseña y se evalúa. Porque como profesor mediador de los aprendizajes, debo de considerar la motivación del docente, el rol que voy a asumir al intervenir en los procesos didácticos de información virtual y la visualización o el tratamiento de los contenidos. ¿Por qué pretendo cumplir una docencia en ambientes virtuales a partir de la generación de algunas bases didácticas? En el caso como profesor, pues yo puedo hablar de la taxonomía de Bloom, puedo hablar de la taxonomía Bloom digital de Anderson y Cradwell, y también podría hablar de manera más reciente de Marzano y de Kendall. No obstante, para poder desarrollar una planificación en el término de la educación virtual, voy a pasar por 4 fases. La primera, creación del contenido base. La segunda, creación o desarrollo de la metodología de aprendizaje. Tercero, el diseño instruccional o el guión multimedia. Y 4, el desarrollo del contenido multimedia. Algunos modelos para el diseño de aprendizaje, yo tomo el de las 5 etapas de Salmon, en donde voy a hablar en un primer término que para poder ser un docente en contextos virtuales, debo de considerar el acceso y la motivación, la socialización en línea, el intercambio de información, la construcción del conocimiento y el desarrollo del mismo. Para ello, puedo utilizar herramientas como la matriz de texto paralelo mediado, la asignación con la matriz CQAC, alguna tabla de matriz para la interpretación semiótica de conceptos. Estas herramientas con mucho gusto las puedo compartir, mis estimados compañeros docentes, y algunas interrogantes centradas en la sistematización pedagógica de controles de lectura. Para ello, no debo de olvidar que voy a enfrentarme en pleno siglo XXI con nuevas realidades de estudiantes. Por lo tanto, cuando considere que voy a enseñarle a millennials, a centennials, en contextos rurales o en contextos urbanos, debo de pensar que algunos ejemplos de actividades en creación de wikis o cuestionarios en línea. Para ello, voy a mencionar de manera muy rápida algunas herramientas y no podía iniciar de mejor forma que recomendando el uso de CMAP Tools, Bubblejus, PictoChart. Ustedes pueden ver Fotofunia, Daipo. Yo siempre voy a recomendar Daipo como un repositorio de evaluaciones, sobre todo cuando tenemos que estar preparando evaluaciones en contextos virtuales, cuando tenemos poco tiempo, cuando se nos pide que planifiquemos, que seleccionemos una herramienta de aprendizaje, que califiquemos 100 papeletas, etcétera, 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 ¿no? Cuando voy a trabajar con algunos cuestionarios en línea, el Online Quiz Creator, el Luminosity, Edmodo, lo recomiendo por mucho para generar trabajo colaborativo. Animoto, una herramienta muy útil para crear y compartir videos. Educaplay, son herramientas. Entonces yo estoy como en este momento, en pocos minutos, tratando de dar herramientas y no seguir enfatizando en la problematización, de tal manera que puedas también contar con Scope como una herramienta para curar contenido, Quiznetic, una herramienta para gamificar tu curso, Portafolio G para crear portafolios en línea,
Canva, obviamente que la recomiendo por mucho, Kahoot para generar contextos de evaluación de manera lúdica, muy entretenida y con grandes aprendizajes significativos, Mowgli, quiero agradecer al maestro William, que por él aprendí a utilizar Loom realmente para generar tutoriales, Gaptenhold, Tubecatcher, Introchamp, Powtoon. Estas herramientas tienen como característica fundamental que son muy intuitivas y tienen accesos gratuitos. Entonces, eso creo que facilita mucho, sobre todo cuando nuestros bolsillos en muchas ocasiones se ven golpeados por el tema de una gran cantidad de profesores que en este momento están ganando el 50% de su salario o que han perdido sus trabajos. Videomaker, FX Guru, Edu for Teacher, definitivamente que fue uno de los primeros recursos o repositorios de herramientas educativas con las que aprendí a trabajar rúbricas. Ahí hay muchas más herramientas. El Historyverse para crear los Historytelling, el History Jumper, Zoom, bueno, pues obviamente, StreamYard, el removedor de plagio, Plagues. En fin, mis estimados compañeros, en estos pequeños minutos he tratado de generar una gran cantidad de recursos, de navegar a 1000 por hora, muchísimo más rápido de lo que Flash lo haría. Y a partir de ello, pues les comparto mi correo electrónico para quien quiera algunas herramientas que le puedo compartir, algún material bibliográfico. Si me quieres agregar al chat, te dejo también mi número telefónico. Y quisiera finiquitar con lo que creo que más allá de contextos religiosos, que más allá de contextos espirituales, en este momento de pandemia, de confinamiento, en donde nuestra salud mental se ha visto lacerada por tan beligerante situación, recuerda, amigo, que frente a cualquier problema, nada mejor que caminar de la mano de Dios, y es por eso que te exhorto a que confíes en Él, recordando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Muchísimas gracias, mis estimados. Es un gusto enorme poder compartir con ustedes y dejo de compartir pantalla y sin más preámbulos, pues entrego los micrófonos, Raúl. Un abrazo afectuoso, cargado de mucha energía positiva desde Guadalajara, Jalisco, la tierra del tequila. Abrazos fraternos para todos. Bueno, muchas gracias, profesor Herbert. Excelente exposición y excelentes herramientas para todos los educadores que están allí conectados. Y bueno, doctor, definitivamente el profesor que enseña de forma tradicional, pues empezó a probar estos nuevos escenarios y ha salido triunfador al comprender que la virtualidad es un medio que permite llegar a los estudiantes, pero también es un arma de doble filo si no se sabe utilizar. Si llenamos las plataformas educativas como un repositorio, lecturas, 100 videos, pero no tiene, como tú lo dices, profesor, el diseño instruccional, pedagógico, detrás de esos recursos se corre el peligro, así como cuando estás escuchando una emisora de radio y de pronto algo que no te gusta, cambias de sintonía y te vas hacia otro lado a aprender. Entonces, es importante nuevamente recalcar, como lo dice el profesor Herbert, que la pedagogía debe predominar sobre los instrumentos. Entonces, de esta forma, finalizamos esta primera parte y pasamos a la siguiente sección,